República de Guatemala. Número 2, los convenios y tratados internacionales, o regionales en materia laboral. Número 3, el decreto 1441, Código de Trabajo. Número 4, los pactos y convenios colectivos de condiciones de trabajo. Y número 5, demás leyes y reglamentos de trabajo y previsión social. Bueno, entonces, esas son... Manda. Disculpe, licenciada, dice que tengo ¿Sí? mal en mi internet. El número 4, ¿cuál dijo que era, perdón? Pactos y convenios colectivos de condiciones de trabajo. Y el número 5, demás leyes y reglamentos de trabajo y previsión social. Gracias. Muy bien. Entonces, esas son las fuentes específicas del derecho de trabajo. Ya establecimos las fuentes tradicionales y ahora nos vamos a las fuentes específicas. Dentro del ordenamiento jurídico se establece que como fuente se tiene la legislación, que eso es el conjunto de normas jurídicas, la costumbre y la jurisprudencia. En el caso de derecho laboral únicamente se cuenta con la legislación y con la costumbre. La jurisprudencia no opera toda vez de que no existe un recurso de casación laboral, de tal modo que únicamente se conoce hasta la sala de apelaciones de trabajo en segunda instancia. Por tal motivo no existe jurisprudencia que se pueda invocar en tanto a materia de trabajo. Ahora, ¿cómo opera la jerarquización de las fuentes del derecho laboral? La jerarquización va a operar de la siguiente manera. Se va a tener en cuenta que la vértice de las normas laborales va a ser ocupada por la norma que más favorezca, o sea, más favorable al trabajador entre las demás normas. Esa va a ser nuestra cúspide. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hablar un poquito para poder entender por qué les digo esto, de las antinomias jurídicas. ¿Qué son las antinomias jurídicas? Las antinomias jurídicas es aquella institución que en donde en dos normas jurídicas existe la regularización para la aplicación de un caso en concreto. Ejemplo, vámonos a la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 102. En el artículo 102 vamos a encontrar los derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo. En este apartado, compañeros, a partir de la literal D, vamos a encontrar que existen regulados los derechos mínimos sociales en materia laboral. Pero estos derechos mínimos sociales también están regulados en el Código de Trabajo, de tal modo que podemos encontrar dos normas jurídicas distintas, como es la Constitución y el Código de Trabajo, que regulan un caso en concreto. Vamos a platicar un poco sobre, vamos a ver. Vámonos a la literal G. ¿Quién le da lectura? A la literal G del 102 de la Constitución. La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede exceder de 8 horas diarias de trabajo, ni de 44 horas a la semana, equivalente a 48 horas para los efectos exclusivos del pago del salario. La
jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno no puede exceder de 6 horas diarias, ni de 36 a la semana. La jornada ordinaria de trabajo efectivo mixto no puede exceder de 7 horas diarias, ni de 42 a la semana. Todo trabajo efectivamente realizado fuera de las jornadas ordinarias constituye jornada extraordinaria y debe ser remunerada como tal. La ley determinará las situaciones de excepción muy calificadas en las que no son aplicables las disposiciones relativas a las jornadas de trabajo. Ahí paremos. Gracias, compañera. Ahora, ¿quién me hace favor? A ver, Jorge Luis Bala, hágame favor de leer el artículo 116 del Código de Trabajo. Por favor, esta dinámica necesito que todos la vayamos haciendo para que entendamos cuáles son o a qué se refieren las antinomias jurídicas. A ver, compañero. Buenas noches, licenciada. El artículo 116 dice que la jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede ser mayor de 8 horas diarias, ni exceder de un total de 48 horas a la semana. La jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno no puede ser mayor de 6 horas diarias, ni exceder de un total de 36 horas a la semana. Tiempo de trabajo efectivo es aquel en el que el trabajador permanezca a las órdenes del patrono. Trabajo diurno es el que se ejecuta entre las 6 y las 18 horas de un mismo día. Trabajo nocturno es el que se ejecuta entre las 18 horas de un día y las 6 horas del día siguiente. La labor diurna normal semanal será de 45 horas de trabajo efectivo, equivalente a 48 horas para los efectos exclusivos del pago del salario. Se exceptúan de esta disposición. ¿Otra vez? ¿Cuántas horas son? 48 horas para los efectos exclusivos del pago de salario. No, la jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno, ¿de cuánto 45 es? Horas. Pónganle coco, pues aquí son 45 horas a la semana. ¿Sí o no? Sí. Otra vez, vuelvo a leer, compañero. Esto lo que yo necesito es que comparemos que en las dos normas jurídicas, tanto en la Constitución como en el artículo 116 de la Constitución, regulan el mismo caso en concreto. Vamos a leer otra vez, compañero, por favor, desde donde dice jornada diurna. La labor diurna normal semanal será de 45 horas de trabajo efectivo, equivalente a 48 horas para los efectos exclusivos del pago de salario. Se exceptúan de esta disposición los trabajadores agrícolas y ganaderos y los de las empresas donde labore un número menor de 10, cuya labor diurna normal semanal será de 48 horas de trabajo efectivo, salvo costumbre más favorable al trabajador, pero esta excepción no debe extenderse a las empresas agrícolas donde trabajen 500 o más trabajadores. Bueno, entonces, ¿sí se dan cuenta, compañeros, que en este caso en concreto se establece, gracias compañero, un mismo caso, pero hay dos normas jurídicas que tienen aplicabilidad para el caso? De acuerdo a la ley que más favorece al trabajador, ¿cuál consideran ustedes que debe de ser aplicado? Yo considero que tal vez sería la Constitución. ¿Por qué razón? Porque en ella, como bien lo decíamos, en las fuentes específicas de derecho al trabajo, que la Carta Magna va a ser la ley que va a estar por encima de las demás, donde se establecen los derechos y garantías de las personas. En este caso serían los trabajadores, considero yo. Va. Por esa razón cree usted que porque es la Constitución, la Carta Magna. Otra vez voy a repetir la pregunta. Ojo con esto. En derecho, bueno, les voy a volver a explicar. En derecho laboral, la jerarquización de las leyes se da de la siguiente manera. La jerarquización de las leyes va a establecer que siempre prevalecerá la norma que más favorezca al trabajador cuando existan distintos preceptos aplicables. Otra vez, la jerarquización de las normas en derecho laboral se va a dar siempre que prevalezca la norma que más favorece al trabajador cuando existan dos distintos preceptos aplicables. Por eso yo les ponía el ejemplo de las antinomias jurídicas, que las antinomias jurídicas son instituciones del derecho
donde existen dos o más normas jurídicas que establezcan un caso en concreto y que en derecho de trabajo debe de aplicarse la ley la norma que favorezca más al trabajador. ¿Qué quiero decir con esto? Que acá no podemos tomar como idea que porque la Constitución política es la Carta Magna, se va a favorecer al trabajador. No, se va a favorecer al trabajador porque en este caso en específico, la Constitución política establece que la jornada ordinaria de trabajo diurno no puede exceder de 8 horas diarias, así también lo dice el Código de Trabajo, ni de 44 horas a la semana. ¿Cuántas horas dice el Código de Trabajo, compañero Adán Ezequiel? 45 horas. ¿Qué le favorece al trabajador? ¿Las 45 horas o las 44? Las 44, obviamente. ¿Cuál le aplicamos? ¿La Constitución o el Código de Trabajo? La Constitución. ¿Cuál es la ley que le favorece más al trabajador? ¿La Constitución o el Código de Trabajo? La Constitución, licenciado. Muy bien. Haciendo esta dinámica podemos entender que la ley, de acuerdo a la jerarquización en materia laboral, siempre va a ser la que más favorezca al trabajador, la que va a tener prioridad, la que va a tener la cúspide en jerarquización de las leyes. No es que menospreciemos a la Carta Magna, no es que disminuyamos su característica de jerarquización general, pero en derecho laboral opera de distinta forma, porque la jerarquización se va a dar de acuerdo a la norma que favorezca más al trabajador. Vámonos a otro ejemplo. Vámonos a la literal I. A ver, Eddie Fuentes, dele lectura, por favor. Buenas noches, licenciada. Literal Compañero. I. Los menores de 14... No, espérame. Perdón. Código de Constitución, ¿va, Eddie? Sí, ahorita voy. I. Derecho del trabajador a 15 días hábiles de vacaciones anuales pagadas después de cada año de servicios continuos, a excepción de los trabajadores de empresas agropecuarias, quienes tendrán derecho de 10 días hábiles. Las vacaciones deberán ser efectivas y no podrá el empleador compensar este derecho en forma distinta, salvo cuando ya ha sido cesare la relación de trabajo. Muchas gracias. A ver, compañero Josué Chamay, hágame favor, lea el artículo 130 del Código de Trabajo. No se le escucha, compañero. O está agarrando señal o él no me escucha a mí tampoco. No se le escucha, compañero José Chamay. Ahí está. Se lo leo, Olic. Por favor. Artículo 130, reformado por el artículo 6 del decreto 6492 del Congreso de la República. Todo trabajador, sin excepción, tiene derecho a un periodo de vacaciones remuneradas después de cada año de trabajo continuo al servicio de un mismo patrono, cuya duración mínima es de 15 días hábiles. El hecho de la continuidad del trabajo se determina conforme a las reglas de los incisos C y D del artículo 82. ¿Solo eso dice? Sí. Va. Ahora, aquí nos podemos dar cuenta que existe el mismo caso en común con diferentes normas jurídicas que lo regulan. ¿Cuál sería la que debiéramos de aplicar? El Código de Trabajo. La Constitución. A ver, quiero escuchar este tipo de diálogo. ¿Quién dice la Constitución? Licenciada, yo pienso que la Constitución, porque aquí dice que sin excepción alguna a los trabajadores, dando como un mínimo de 15 días, mientras que la Constitución, digamos que aparta a los trabajadores de las empresas agropecuarias, dándoles solo 10 días hábiles, mientras que en la Código de Trabajo les da 15 días. Entonces, ¿cuál le aplicaríamos? El Código de Trabajo. El Código de Trabajo por los 15 días. Por supuesto. Si se dan cuenta acá, la Constitución política sigue teniendo su estado de ser magna y del respeto que se le debe tener dentro de la jerarquización, pero no favorece esta norma a los trabajadores agropecuarios.
a las empresas que tienen a su cargo trabajadores agropecuarios, porque aquí únicamente les da un término de 10 días hábiles. En cambio, en el código establece que son 15 días parejos, no, ahí sí, como dijo el compañero, no haciendo excepción alguna, de tal modo que se va a aplicar la ley que favorezca más al trabajador. ¿Vamos entendiendo? Entonces, Sí. regresemos al tema. Antinomia jurídica va a ser aquella institución jurídica en la cual se regulan un caso en concreto con dos disposiciones jurídicas distintas, que en el caso de derecho laboral ha de aplicarse la ley que más favorezca al trabajador, no importando si es la Constitución, no importando si es el Código de Trabajo o no importando si es el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo o no importando si existe otro tipo de ley en donde se favorezca más al trabajador, va a ser la ley que se aplique. Teniendo en cuenta esto, pues vamos a darnos cuenta de que hay una interpretación del derecho de trabajo. La interpretación del derecho de trabajo, compañeros, y adentrándonos un poco más al tema, va a ser el conjunto de operaciones. Interpretación del derecho de trabajo va a ser el conjunto de operaciones tendientes a descubrir el sentido de las normas laborales. Los fines de las normas laborales son jurídicos, éticos, económicos, sociales y culturales y políticos. De tal modo que la interpretación va encaminada a buscar el fin de las normas laborales. ¿Alguien se quedó atrás? Repito. Lick, perdone, solo con el título. El título es Interpretación del Derecho de Trabajo. Si por X razón esta sesión no saca, inmediatamente se conectan a la próxima, por favor. Entonces, manda. Perdón, disculpe, ¿podría repetir los fines de las normas laborales? Voy a repetir toda la definición nuevamente. Interpretación del derecho de trabajo es el conjunto de operaciones tendientes a descubrir el sentido de las normas laborales. Tendientes a descubrir el sentido de las normas laborales. Los fines de las normas laborales son jurídicos, éticos, económicos, sociales, culturales y políticos. La interpretación va encaminada a buscar el fin de las normas laborales. Gracias, Lick. No tenga pena. No lo escuché. ¿Cuál será, compañero? ¿Qué será? Compañero. Puede ser 200 y la madre de artículos. Compañero. Bueno, continuemos entonces. Entonces, el sistema legal guatemalteco sigue dos procedimientos para la interpretación de las normas.
El primero lo establece la ley del organismo judicial a través de sus artículos 9 y 10, que son aplicables para el derecho común, ¿verdad? ¿Tienen su ley del organismo judicial? ¿Quién le da lectura al artículo 9 y 10? Así rápidamente. Artículo 9. Supremacía de la Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observarán siempre el principio de la jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución Política de la República sobre cualquier ley o tratado, salvo los tratados o convenciones sobre derechos humanos que prevalecen sobre el derecho interno. Los tratados prevalecen sobre reglamentos, carecen de validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior. Artículo 10. Interpretación de la ley. Las normas se interpretarán conforme a su texto según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de una misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente: a la finalidad y al espíritu de la misma, a la historia fidedigna de su institución, a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas, al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Bueno, en ese sentido, pues, compañeros, podemos entender que el artículo 9 y 10 de la ley del organismo judicial permite dar los parámetros de interpretación, pero esta interpretación es únicamente aplicable para el derecho común. Para el derecho laboral existe su propio marco de interpretación, y este marco de interpretación lo vamos a ver preceptuado en el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala y en el artículo 17 del Código de Trabajo. Vámonos al artículo 17 del Código de Trabajo. A ver, compañera Nicté, denle lectura. Para los efectos de interpretar el presente código, sus reglamentos y demás leyes de trabajo, se debe tomar en cuenta fundamentalmente el interés de los trabajadores en armonía con la conveniencia social. Muy bien. Entonces, ¿cómo se interpreta el derecho de trabajo? Se interpreta de acuerdo a sus códigos, reglamentos y demás leyes de trabajo, y se debe tomar en cuenta fundamentalmente el interés de los trabajadores en armonía a la convivencia social. ¿Qué significa esto? Por favor, quien tenga encendido su micrófono, apáguelo. ¿Qué significa esto? Que lo que va a prevalecer siempre va a ser los intereses de los trabajadores, pero teniendo en cuenta no lesionar la armonía social. ¿En qué consiste esta armonía social? En no afectar los derechos de los patronos, ¿sí? Entonces, el artículo 17, en términos generales, establece que se va a interpretar de acuerdo a la condición que más favorezca a los intereses de los trabajadores. Entonces, de ese modo podemos entender que existen criterios para la interpretación del derecho de trabajo. Y para esto, pues les voy a invitar a que usemos estos dos criterios. El número 1, el criterio clásico. Y número 2, el criterio técnico-legal. El criterio clásico, compañeros, los vamos a encontrar preceptuado en el artículo 17. Y este establece que se ha de interpretar el derecho de trabajo con la condición que más favorezca los intereses de los trabajadores en armonía con la conveniencia social. No sé si vamos adentrándonos. Otra vez, vamos a retroalimentar la interpretación del derecho. Existen dos formas de interpretar el derecho. Está de acuerdo a la ley del organismo judicial, pero esta es de interpretación únicamente para derecho común. Y está la interpretación al derecho de trabajo. De esta interpretación del derecho de trabajo se desprenden dos interpretaciones.
el criterio clásico y el criterio técnico legal. El criterio clásico lo miramos encuadrado en el artículo 17 y establece que para los efectos de interpretar el presente código, sus reglamentos y demás leyes de trabajo, se debe tomar en cuenta fundamentalmente el interés de los trabajadores, es decir, la condición más favorable para los trabajadores en conveniencia en armonía a la conveniencia social. ¿Vamos bien ahí? Ese es el criterio clásico. La condición que más favorezca al trabajador, de esa forma de interpretarse el derecho de trabajo. Ahora, criterio número 2, criterio técnico legal. Para este criterio técnico legal existen 3 reglas, compañeros, para poderlo entender. Regla número 1, interpretación técnica gramatical. Para esto yo necesito que por favor sí me pongan mucha atención, porque si no lo logran entender ahorita, no van a entender nada después. La interpretación técnica gramatical la vamos a encontrar en el artículo 10 del Código de Trabajo. Vamos al artículo 10. ¿Quién le da lectura? Artículo 10. Compañera, dale. El artículo 10. Se prohíbe tomar cualquier clase de represalias contra los trabajadores con el propósito de impedirles parcial o totalmente el ejercicio de los derechos que le otorguen la Constitución, el presente Código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o de prevención social, o con motivo de haberlos ejercido o de haber intentado ejercerlos. Muy bien. También vamos a encontrar preceptuado en el artículo 17, que nuevamente encontramos el mismo sustento legal que el criterio clásico. Sin embargo, la primera regla técnico-gramatical es que los casos de interpretación en materia laboral ha de interpretarse de acuerdo a la condición que favorezca a los trabajadores. Esa es la primera regla, la gramatical. Todo caso en concreto que ha de resolverse en materia laboral ha de resolverse de acuerdo a la condición que más favorezca a los trabajadores. Cualquiera dijera, no, pero si ahí me está hablando del criterio clásico, sí tiene cierta similitud, pero en este caso específico establece que gramaticalmente tenemos que entender que es totalmente enfocado en materia laboral, cómo se va a enfocar un caso, cómo se va a interpretar un caso de acuerdo a la condición que más favorezca al trabajador. Regla número 2. Lo vamos a ver conceptualizado en el artículo 106 de la Constitución Política. El compañera Brisely, dele lectura, por favor. 106. Ahorita. 106. Oh. Irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva y en la forma que fija la ley. Compañera, perdone que la interrumpa. El último párrafo, por favor. En caso de duda. En caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido más favorable para los trabajadores. Bien, gracias, compañera. En ese sentido, si ustedes quieren, pueden ponerle de epígrafe indubio pro operario. El indubio pro operario va a ser aquel principio aplicable cuando en un caso exista duda al interpretarlo.
existiendo o habiendo duda para su interpretación, se ha de interpretar en el sentido más favorable para los trabajadores. Por favor, no sé quién tenga encendido su micrófono, pero es molesto, hasta te están riendo y de verdad, si no les interesa el curso, compañeros, desconéctense. Yo no tengo ningún problema con eso, pero sí yo necesito que a los que sí les interesa poderles explicar este tema que es de suma importancia. Entonces, el indubio prooperario se va a clasificar en la regla número 2, que habiendo duda en un caso en concreto, la duda va a ser interpretada en el sentido que más favorezca a los trabajadores. O sea, que debe de aplicarse siempre la ley que va a favorecer más a los trabajadores en caso de duda. Y la regla número 3. Licenciada, disculpe. Ajá. La regla número 2, ¿qué artículo dijo que era? 106. Gracias. Continuemos. Entonces, como les estaba estableciendo, compañeros, la regla número 3 establece el vacío legal. Bueno, retrotrayendo las reglas. Número 1, ¿qué pasa en un caso gramatical? Interpretación técnica gramatical, se aplica la condición más favorable al trabajador. Regla número 2, en casos de duda. Cuando existe una eminente duda, se aplica, se interpretará en el sentido más favorable a los trabajadores, indubio prooperario. Regla número 3, en vacío legal o laguna legal. Es decir, hay un caso en concreto, pero no existe una norma jurídica que lo resuelva. No existe. Por X razón se le olvidó al legislador poner algo que realmente se pueda interpretar de acuerdo a este caso en concreto. Es un caso atípico que no está regulado ni por la ley, ni por el código, ni por la Constitución, ni por ninguna otra ley. ¿Cómo se interpreta? Entonces, cuando existe un vacío legal o una laguna legal, la vamos a interpretar de acuerdo al artículo 15 del Código de Trabajo. A ver, Keila Vázquez, dele lectura, por favor. Muy bien, artículo 15 del Código de Trabajo. Dice, los casos no previstos por este código, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo, se deben resolver en primer término de acuerdo con los principios del derecho de trabajo, en segundo lugar, de acuerdo con la equidad, la costumbre o el uso locales, en armonía con dichos principios, y por último, de acuerdo con los principios y leyes de derecho común. Para el bien de todos, no es solo para uno. Decirle al Beto que vaya a ayudar allá. Por favor, apaguen su micrófono, gracias. Compañera Keila, ¿terminó la lectura? Es que ya no la escuché. Sí, si quiere, vuelvo a leer. Por favor, es que se interrumpió la lectura. Los casos no previstos por este código, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo, se deben resolver en primer término de acuerdo con los principios del derecho de trabajo. En segundo lugar, de acuerdo con la equidad, la costumbre o el uso locales, en armonía con dichos principios y por último, de acuerdo con los principios y leyes de derecho común. Muy bien. En ese sentido, gracias compañera, vamos a entender que existe un orden de interpretación cuando existe un vacío legal, cuando no hay, o una laguna legal. Cuando decimos hay un vacío legal es que no existe una disposición jurídica que regule el caso en concreto. Cuando decimos que hay una laguna legal es cuando decimos que existe la disposición jurídica, pero ambiguamente resuelve el caso o simplemente lo deja en cierto modo a medio resolver. En ese sentido, pues para poder interpretar el derecho de trabajo en un caso concreto que esté con estas dos características, ya sea con vacío legal o laguna legal, se va a interpretar primero de acuerdo a ¿qué? A los principios del derecho. Por eso desde un inicio de clase les decía que los principios del derecho son los pilares del derecho de trabajo. Va. Porque aquí no dice que se deba de interpretar de acuerdo primero a las normas jurídicas, dice a los principios del derecho de trabajo. En segundo lugar, si no hubiera algún principio aplicable para en este caso en concreto, debe de interpretarse de acuerdo a la equidad, la costumbre y usos locales. ¿Sí? Esto quiere decir al trato, a la costumbre de la localidad o al uso de la localidad. Si aún se da que en la localidad no se acostumbra, no se tiene cómo resolver en este caso en concreto, entonces se acude como tercer lugar de acuerdo
a la armonía, de acuerdo a los principios del derecho y leyes, a los principios y leyes del derecho común. ¿Qué son los principios y leyes del derecho común? A los principios de naturaleza civil y a sus leyes. O sea que establece un orden jerárquico de cómo debe de interpretarse el derecho de trabajo cuando en un caso en concreto existe un vacío legal o una laguna legal. Por hoy van a sentir ustedes que es un gran chirmol, pero lo vamos a seguir tratando para que vayamos entendiéndolo mejor. Ahorita solamente les voy a tomar lista, compañeros, porque el anterior día de clase se me olvidó, no fue que se me olvidara, no quise agotar mucho el tiempo con esto. Por favor, les voy a pedir que estén atentos a la lista. Hoy voy a tomar la lista de ayer y de hoy, por favor. ¿No sirve esto, hijo? Ustedes son la sección sección ¿verdad? A. Okay. Bueno, toco aquí. Bueno, solo voy a decir un nombre y un apellido, por favor. Josué Chamay, si está. Ayer Presente, estuvo, licenciada. no sé, Sí, también. ¿estuvo ayer? Va. Sí. Sergio Garavito, si estuvo ayer. Sí, presente, Lic. Muy bien. ¿Y Harold Hill estuvo ayer? Sí, licenciada. Muy bien. Marilyn Melissa Marroquín Chalí. Elba Iliana Pérez Estrada. Presente, licenciada. ¿Estuvo ayer? Sí, ¿Sí? me imagino. Vale. Sí. Adán Ezequiel Carcuz Galindo. Presente, licenciada. Sí, estuve ayer también. Muy bien, gracias. Les voy a encargar que, así como lo hizo el compañero, me recuerden si estuvieron ayer o no. Yo voy a confiar por hoy en su palabra, compañero. Jocelyn Porras. Estuve ayer, licenciado. Gracias. Lani Caná. Presente, licenciada, también estuve ayer. Muy bien. Delia Cumes. Presente, licenciada, también estuve ayer. Muy bien. Denia Curruchich. Presente, licenciada, también estuve ayer. Muy bien. Maroli Arenales. Presente, licenciada, estuve ayer también. Muy bien. Astrid Fuentes. Presente, licenciada, también estuve ayer. Muy bien. César Augusto Orego Machado. Este compañero ya lleva muchas inasistencias. Rosy Sequén. Gerardo Mozón. Muy bien. Ronnie Sánchez. Presente, Lic, sí estuve ayer. Sí, lo te vi, de acuerdo. Leslie de León. Presente, Lic, también estuve ayer. Muy bien. Eddie Fuentes. Presente, licenciada, también estuve ayer. Muy bien. Luis Porrayo. Presente, Lic, sí estuve ayer también. Muy bien. Luis Méndez. Presente, licenciada, sí estuve. Muy bien. Marjorie Torres. Olga Martínez. Presente, licenciada, sí estuve ayer. Ya le había puesto inasistencia. Elsie Daniel. Elsie Gutiérrez. Presente, licenciada, sí estuve ayer. Muy bien. Luis Batz. Presente, Lic, sí estuve ayer. Marvin Simón. Presente, licenciada, y sí, también estuve el día de ayer en la clase. Sandy Paola. Dorian Liquidano. Gloria Noemí Chiroy. Astrid Estrada. Presente, licenciada, sí estuve ayer. Ajá. Sí estuve ayer y todas las clases, solo tenía problemas con mi micrófono.
No, me falta en la clase del 27 si no estuvo compañía. Emily Marroquín. Milady Yuk. Presente, licenciada, sí estuve ayer. Keila Velázquez. Presente, Lic, estuve ayer. Gracias. Jocelyn Galvez. Presente, Lic, sí estuve ayer. Muy bien. Andrea Porras. Presente, licenciada, también estuve ayer. Muy bien. Eli Kulajay. Presente, Lic, estuve ayer también. Muy bien. Claudia Cajti. Presente, Lic, también estuve ayer. Compañeros, fíjense que tengo un pequeño de interferencia. No sé quién tenga su micrófono prendido, pero desde acá escucho la cierta familiar. Gracias. Ahí está. Axel Guerra. Presente ambos días. Muy bien. José Chicay. Presente, licenciada, también estuve ayer. Muy bien. Marco Méndez. Presente, sí estuve ayer. Muy bien. Roselyn Cali. Presente, Lic, sí estuve ayer. Muy bien. Junior Joachín. Presente, licenciada, sí estuve en la clase de ayer. Muy bien. Kevin Marroquín. Presente, Lic, igual que ayer. Sergio Santos. Presente, licenciada, sí estuve el día de ayer. Muy bien. Luz Merlos. Buenas noches, licenciada. Presente en las dos clases. Muy bien. Denis Balchach. Presente, licenciada, estuve en la clase de ayer. Muy bien. Mariela Estefanía Marroquín. Presente, licenciada, sí estuve en la clase pasada. Marvin Pachak. Presente, licenciada, estuve en la clase de ayer. Muy bien. Herminia Nicté. Presente, licenciada, sí estuve en la clase de ayer. Muy bien. Helen Arvisures. Presente, licenciada, también estuve ayer. Muy bien. Kaylee Rusincoy. Presente, licenciada, sí estuve en la clase de ayer. Muy bien. El Alder Kinak. Presente, licenciada, también estuve ayer. Muy bien. Mariela Arias. Presente, licenciada, sí estuve el día de ayer. Ángel Alquejay. Presente, licenciada, estuve los 2 días. Muy bien. Laura Juárez. Presente, licenciada, sí estuve ayer. Ana Lucía Girón. Presente, licenciada, sí estuve el día de ayer. Muy bien. Brian Saulo Valle. David Gómez. Presente, licenciada, estuve también en la clase de ayer. Celia Cruz. Sí, la vi. Lic, también estaba ayer. Sí, la vi, me acuerdo. Nils Moshin. Presente, licenciada, sí estuve el día de ayer. Stephanie Kurruchich. Presente, licenciada. Sí estuve el día de ayer. Jorge Bala. Presente, licenciada, sí estuve el día de ayer. Es cierto, yo lo vi. Andrea Shon. Presente, licenciada, sí estuve ayer. Muy bien. José Puch. Presente, licenciada, también estuve en la clase de ayer. Gerson Urizar. Wilmer Chachach. Presente, licenciada, también ayer. Muy bien. Miriam Beatriz. Presente, licenciada, también estuve en la clase de ayer. Brian Amilcar Lima. Presente, licenciada, y Muy sí bien. estuve ayer. Muy bien. Rudy Velázquez. Presente en ambas clases, Lic. Muy bien. Sheni Sacabún. Sí estuvo. Presente, licenciada, y también ayer. Bueno, muchas gracias por hoy. Fue la asistencia. Yo les agradezco mucho. Vamos a continuar con la clase entonces. Ya les tomé asistencia del día de ayer y de hoy. Bueno, Lic, pues, perdone. manda. ¿Qué manda? El caso mío, que sí estuve en la clase de ayer, pero no menciona mi nombre. ¿Y su nombre es? Mario Sucuc. Usted no estuvo, don Mario. A usted Ayer, es primera vez. A usted